Estamos al aire, ya. Estamos al aire. Bueno, la verdad que ha sido un agrado trabajar con la profesora Dorotea López, la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para poder armar este webinar que llevamos hoy día a la tarde para todos ustedes. Y la verdad es que esto nace una idea bien compartida que teníamos sobre cómo poder tener un abordaje de la perspectiva internacional a días del plebiscito del día domingo. Nos dimos cuenta que en el debate que estaba desde el 18 de octubre pasado, antepasado a esta altura, el tema internacional, la verdad es que no había tenido mucho desarrollo. Han habido buenas y pocas actividades. Quiero destacar que una muy buena organizó el profesor Claudio Troncoso hace un par de semanas atrás con su departamento y el equipo de la Asociación de Derecho Internacional. Otras han sido desarrolladas por otros centros de estudio, pero en general uno se da cuenta que el tema internacional tiene un abordaje bastante más sobrio, digamos, más reducido. Y vale la pena preguntarse por qué, digamos, ¿eh? Y qué pasa en el caso chileno. Y ahí entro directamente al grano de la discusión que hoy día nos convoca. Si uno analiza de alguna manera, o si uno revisa nuestras constituciones, no voy a partir desde los reglamentos constitucionales, porque en todo aquello me superan los profesores que hoy día nos acompañan, pero si uno hace una revisión bastante general, desde, no sé, 1823 en adelante, ensayos federales de por medio, uno comienza a darse cuenta que de alguna manera el tema internacional estuvo bastante reducido a las facultades del director supremo en su minuto y del presidente de la República después. Y es más, si uno revisa, por ejemplo, los textos de 1833, la reforma que se hicieron después, la Constitución de 1925, uno se da cuenta incluso de que la Constitución repite hasta los mismos acápites, habla de las atribuciones especiales del presidente, después incorporamos república, Constitución del 80, pero en general hay un tratamiento, por decirlo, bastante afincado al orgánico, bastante sobrio, bastante poco desarrollado del tema internacional, qué decir en la parte dogmática, digamos, y llama la atención este abordaje reduccionista, parcial, no solamente a propósito de estas facultades, sino que en general a partir de lo que ha sido la preocupación internacional en nuestros códigos políticos. Si uno analiza después las reformas, tanto las reformas que se hicieron en 1970, ¿no es cierto?, y que dieron paso, por ejemplo, a la creación del Tribunal Constitucional, donde ya hay, a partir de la facultad del Tribunal Constitucional y su control preventivo de tratados internacionales, ya hay una aproximación al, podríamos decir, el estatuto de los tratados internacionales en el sistema interno. Y después, qué decir, ¿no es cierto?, con la reforma 20.050 del año 2005, que yo creo que ha sido de alguna manera la más profunda transformación que hemos tenido en el régimen, sobre todo en tratados internacionales, y que también ha tenido otros impactos a partir de lo que fue el debate suscitado en la Corte Penal Internacional. Si no fuera por esas excepciones, y sumo, por cierto, la reforma de 1989, ¿no es cierto?, la reforma 18.825, que introdujo un inciso segundo al artículo quinto y que ha dado mucho que hablar porque de alguna manera es parte de una negociación política muy relevante que se llevaba a cabo en ese minuto y que suscribieron la gran parte de los actores políticos, incluyendo al Partido Renovación Nacional, pero que tenía que ver también con lógicas políticas del momento, yo diría, más que con una vocación del constituyente por abordar la preocupación del tema internacional. Si uno despeja todos esos aspectos dispositivos, reformas mediante, uno se da cuenta al final del día que el Estatuto Internacional es bastante discreto, ¿eh? Y lo sigue siendo. Y vale la pena de alguna manera decir qué ha pasado, digamos. Yo ensayo razones así y la idea de este debate es no solamente poder abordar los desafíos, sino que decir qué ha pasado, digamos. Uno puede pensar que Chile, de alguna manera, ha volcado su desarrollo institucional a la construcción de lógicas institucionales internas, digamos. Yo creo que ninguna de las constituciones de América Latina, digamos, estaban muy volcadas hacia lo internacional porque precisamente parte de la tensión entre Estado, soberanía, entre nacimiento a la vida republicana, tenía que ver precisamente con independizarse del poder externo, por un lado. Pero después, en el caso chileno, hay ciertas paradojas, digamos. Chile es un país que construye república a partir de varias guerras, conflictos civiles. Todos nuestros procesos constitucionales fueron procesos socialmente convulsionados, pero el elemento internacional de alguna manera siempre estuvo ahí. Estuvo en la Constitución del 25, a partir, todos recordarán, de lo que fueron las leyes laicas, de lo que fue el gran debate por la sucesión del arzobispado de Santiago, la famosa cuestión del sacristán, qué decir con el concordato y la separación de la Iglesia y el Estado,
Estuvo ahí también con el debate en la transformación y las reformas sociales que dieron paso de alguna manera a lo que hoy día se conoce como orden público económico, a partir del Estatuto Inversionista Extranjero, digamos, en Chile, y nuestro Estatuto Minero y de la gran minería, llega y está ahí a propósito del debate que ha suscitado el artículo 5º, inciso segundo, a propósito del tema de la jerarquía de los tratados internacionales. De alguna forma, siempre hemos estado con el tema internacional sobre la mesa, siempre lo hemos tenido delante de nosotros, pero por alguna razón parece ser que el desarrollo que ha habido ha sido un desarrollo más reactivo de alguna manera que una preocupación inicial. Y en el tema, de alguna manera, comparado internacional, uno puede decir que ya en el siglo XX, ¿no es cierto?, teníamos aproximaciones básicamente dadas por la Europa de la posguerra, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna manera la incidencia en las reglas internacionales era una incidencia precisamente mucho más fina, ¿eh? Y que podemos rescatar en muchas constituciones, partiendo por la Constitución española. Ya había de alguna manera, ya se recogía, esto venía de las prerrogativas de los monarcas, al principio, digamos, por los ceses de guerra y mantenimiento de la paz, pero yo diría que la sociedad en las naciones en adelante, y a partir de este sistema post-westfaliano, digamos, y post-conflicto, ya las constituciones europeas de alguna manera se preocuparon de cómo incorporar estándares y cómo incorporarlos al principio de alguna manera a propósito de lo que fueron el cese de los conflictos y después también como un mecanismo de alguna manera constructor de reglas también para sus regímenes políticos internos. Y digo eso porque llegamos al debate en que estamos en Chile hoy día, y yo creo que es un debate bastante rico, el tema de la preocupación internacional, de alguna manera se ha tomado el debate, yo diría, desde el mundo especializado hasta ciertas preocupaciones también de la sociedad civil. Hoy día todo el mundo sabe que el proceso globalizador es un proceso que no se queda o no se agota de alguna manera en los fenómenos internacionales más técnicos, sino que ha llegado también a otro tipo de espacios y eso es importante destacarlo. Y para eso hemos convidado a 3 especialistas para poder abordar esto de alguna manera, estos pendientes o estos desafíos con ópticas distintas. Los voy a ir presentando y voy a ir poniendo de alguna manera temas sobre la mesa que me parece que van de la mano con las aproximaciones profesionales y los quehaceres que cada uno ha tenido en sus respectivas responsabilidades públicas y en su oficio como abogado y como profesor. El profesor Claudio Troncoso, abogado de la Universidad de Chile, máster en la Universidad de Heidelberg, ha sido director jurídico de la Cancillería, corrígeme tú Claudio, entiendo que han sido ya 14 años en periodos de gobiernos distintos, lo cual también nos da una aproximación muy rica, digamos, de la doctrina que en la propia Cancillería se ha ido desarrollando sobre el tema internacional y sobre todo sobre el tema de tratados internacionales. Y Claudio, yo le he leído varias cosas sobre este tema, sobre el tema de los desafíos, ha hecho bastantes cursos, bastantes exposiciones, y Claudio tiene, yo diría, una aproximación muy desarrollada sobre cuál deberá ser nuestro desafío respecto a las fuentes del derecho, ¿no? Cómo esas fuentes del derecho de alguna manera dialogan con el orden interno, cómo esas fuentes del derecho son recogidas por una nueva constitución o un nuevo orden constitucional, cualquier sea el espacio, ¿no es cierto?, que dejamos abierto después del próximo domingo 25, pero sin caer en ese viejo dilema antagónico, de alguna manera, de la jerarquía, sino que más bien pensando en la compatibilidad interpretativa, pensando de alguna forma en cómo estas fuentes son acogidas a partir de la propia experiencia que nuestra doctrina ha desarrollado. Y tú, Claudio, tienes en eso una vasta experiencia como director jurídico. Por cierto, Claudio hoy día dirige el Departamento de Derecho Público en la Universidad de Chile, y eso también lo coloca en un espacio, digamos, de privilegio para poder hacer este abordaje. Luego está el profesor Van Klaveren. El profesor Van Klaveren, todos lo conocen, ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores, es abogado en la Universidad de Chile, es máster y doctor en Derecho por distintas universidades, Denver y en Bruselas. Y el profesor Van Klaveren tiene una aproximación a partir también de lo que ha sido la experiencia de los propios operadores, ¿eh? Como subsecretario, Alberto, tú además te tocó luego encabezar el equipo de defensa en La Haya, así que también tienes una mirada de alguna manera de cómo Chile se ha parado frente a la comunidad internacional con su bloque de constitucionalidad. Pero de ti queríamos un poco apelar al desafío de incorporar principios de política exterior permanentes en un futuro texto constitucional. Cómo recogerlo, cómo abordarlo, cómo de alguna manera incorporar las nuevas tendencias en derechos humanos, en género, en principios comerciales internacionales a partir de lo que ha sido nuestro desarrollo,
de tratados de libre comercio, como es la libre competencia, la neutralidad tecnológica a partir de licitaciones internacionales que hemos visto, y también un poco apelar a tu visión de otros temas orgánicos interesantes, como tiene que ver, por ejemplo, con un tema, podríamos decir, bien digo, orgánico, pero que se cambió con la Constitución del 80 respecto a la Constitución del 25, que tiene que ver con el nombramiento de los embajadores, ¿no es cierto? Todos sabemos que hoy día es una atribución exclusiva del presidente. También había un debate ahí en algunos de volver, de alguna forma, al sistema de nombramiento con ratificación del Senado, y querer saber, en general, Alberto, tu mirada sobre los aspectos más importantes, así también como a Claudio esperamos aquello, de regulación constitucional en materia internacional. Y tenemos por último a la profesora Marisol Torres. La profesora Marisol Torres es abogada de la Universidad Católica, es de una especialización, un magíster en relaciones internacionales en precisamente la casa que hoy día nos acoge, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y la profesora Torres, yo diría que ha desarrollado una carrera muy vinculada precisamente a este pendiente, a este desafío de la globalización del derecho y en general, no solamente en su rol como docente, sino que también luego en su rol como ministra y como primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional. Y nos gustaría, Marisol, que en tu exposición un poco nos dieras un abordaje de esa jurisprudencia constitucional relevante como fuente primaria del derecho público, nos pidieras de alguna manera también darle algunos pincelazos de esta recepción que se ha ido dando en el tiempo en las constituciones de última generación en materia de derechos humanos, que yo creo que es un reclamo, digamos, transversal que la clase académica y de alguna manera el debate más informado le ha pedido a la Constitución del 80 hace muchos años. Y por último, darnos un poco tu mirada sobre el aporte que el propio tribunal ha tenido en materia de tratados internacionales, pero sobre todo, yo diría, también en otros aspectos internacionales relevantes, ¿eh? Yo creo que el Tribunal Constitucional hizo una pega, por decirlo, bastante crítica en lo que fue el debate por la recepción de la Corte Penal Internacional. Ahí tuvimos, por cierto, un debate muy interesante que se dio en el ámbito interno respecto a tener, ¿no es cierto?, y las constituciones ofrecen soluciones distintas, digamos, cláusulas tipo estándares para poder transferir competencias, hacer algo un poco siguiendo modelos, digamos, comparados con la Constitución argentina, donde vamos un poco al caso a caso, en el recoger ciertos aspectos tratados, en tener una cláusula abierta, y ahí también hay un debate interesante, yo creo que llegó para quedarse con ese fallo, pero además hay una serie de otras materias que tú nos podrás ilustrar, siempre desafiando un poco los pendientes. El formato, y estamos recibiendo preguntas por el chat escrito, es muy dinámico, 15 minutos cada expositor, para que después entremos a una ronda de preguntas y respuestas abierta con el público, por eso quisimos hacerlo a cara, al frente, en un formato mucho más amigable y directo, para que después abramos este debate, bien digo, entre todos, con los profesores, y podamos cerrar cada uno con 5 minutos de clausura en su propia exposición. Así que, sin más, y de plano, quiero dejarlos con el profesor Claudio Troncoso. Claudio, tienes la palabra, por favor, para que inicie su exposición. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por tus palabras introductorias, Francisco, y a todos los colegas y amigos que nos acompañan esta tarde. Voy a ceñirme exclusivamente, trataré a los 15 minutos asignados para que sea una oportunidad de intercambiar más pareceres y opiniones entre nosotros. Bueno, efectivamente, como ya lo había anunciado Francisco, digamos, tradicionalmente las cartas políticas en Chile eran bastante escuetas, o han sido bastante escuetas en materia internacional, limitándose, si uno revisa las distintas constituciones en Chile, a hacer referencia a estos asuntos solo respecto a las atribuciones del presidente de la República y del Congreso Nacional. Atribuciones exclusivas en un caso para conducir las relaciones internacionales, firmar y ratificar los tratados que crea conveniente para los intereses del país, y en el caso del Congreso, ¿no es cierto?, la facultad exclusiva de aprobar o desechar los tratados internacionales que el presidente le someta a su consideración antes de su ratificación. Bueno, en 1925, ustedes bien saben, acá se dijo, se agregó, ¿no es cierto?, una disposición respecto de esta atribución del Congreso, en que se dijo que los tratados se someterán en el Congreso a los mismos. De allí entonces surgió una jurisprudencia y una doctrina bastante asentada, que duró varias décadas en Chile, que concluyó, digamos, que esta frase de que se sometan a los mismos trámites de una ley implicaba que el tratado era una ley para todos los efectos, ¿eh? Eso dominó la discusión jurisprudencial y doctrinaria durante muchas décadas.
En 1970, como bien se señala acá, con la creación del Tribunal Constitucional, en la reforma del presidente Frei Montalva, se le dio la facultad al Tribunal Constitucional para realizar un control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales, un control facultativo, había que requerir, no se presentó ningún caso en ese momento. La Constitución del 80, en su versión original, también contempla este control preventivo y fundamentalmente reproduce las disposiciones de las constituciones anteriores en torno a señalar, ¿no es cierto?, que las facultades del Congreso en la aprobación de los tratados, que se dice que la aprobación se someterá a los trámites de una ley, y se hace una distinción entre tratados que requieren aprobación legislativa y aquellos que no requieren aprobación legislativa. Dentro de estos segundos, se señala que las medidas que el presidente de la República adopte, los acuerdos que celebre, para la ejecución de un tratado anterior, no requerirán de nueva aprobación legislativa, a menos que se trate de materias propias de ley. Y se establece también la posibilidad de que se deleguen facultades legislativas en el presidente de la República para implementar tratados aprobados por el Congreso y luego ratificados. Esta última atribución no ha tenido prácticamente uso. La gran reforma, como ustedes saben, en esta materia ocurrió el año 2005. ¿Ya? Y ahí fundamentalmente hay dos disposiciones claves que todos recordamos, ¿no es cierto? Para diferenciar, esto ya se había abierto el camino, digamos, en una discusión doctrinaria y jurisprudencial anterior, y el fallo más importante fue el del Tribunal Constitucional en el caso de Campo de Hielo, el Tratado de Campo de Hielo, en torno a distinguir tratados de ley, ¿ya? Como fuente de derecho distinta. Y para dejar esto patente en la Constitución, se señaló que la aprobación de los tratados se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. Y en lo pertinente a su naturaleza de tratado. Por lo tanto, se señala claramente que ley y tratados son fuentes de derecho distintas. Y también se contempló una disposición que señala que las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo a lo previsto por los propios tratados o en conformidad a las reglas generales de derecho internacional. Esto significa que no pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas por leyes posteriores, por ejemplo, que era el problema que se presentaba de colocar en el mismo plano al tratado que la ley. Bueno, el otro tema muy importante, aquí también se ha señalado, que es bueno señalarlo en la introducción, es el desarrollo que ha tenido, ¿no es cierto?, la interpretación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Como ustedes saben, esa disposición señala que la soberanía del Estado reconoce como limitación al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. El año 1989 se le agregó una nueva oración a esa disposición que dijo que es deber de los órganos del Estado promover, respetar y promover tales derechos garantizados en esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. A partir de allí se comenzó toda la discusión respecto de qué significaba eso en relación, ¿no es cierto?, a la jerarquía de los tratados de derechos humanos, o más bien de las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados. Y ahí hubo una discusión doctrinaria y jurisprudencial que todavía subsiste. Para algunos no hay diferencia entre disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados a las disposiciones de cualquier tratado, y por lo tanto no se ha elevado nada a carácter constitucional. Para otros, en cambio, esta incorporación de esta reforma implicó, ¿no es cierto?, elevar a la jerarquía constitucional las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales vigentes. Fuera de eso, hay que considerar también que la Constitución actual tiene varios silencios. Por ejemplo, nada se dice sobre la incorporación del derecho internacional consuetudinario y de los principios generales del derecho, que son fuentes muy importantes en el derecho internacional, ¿no? Son fuentes tan importantes como los propios tratados internacionales. Bueno, aquí se aplica una vieja doctrina, digamos, de la incorporación global y automática que viene del siglo XIX, pero nada se dice en la Constitución de aquello. Tampoco está tratado el tema de la transferencia de competencias, ¿no es cierto?, mediante tratados a órganos, digamos, supranacionales, o de competencias de órganos del Estado de Chile a organizaciones internacionales, por ejemplo. Entonces, en el caso del fallo de la Corte Penal Internacional, que fue declarado inconstitucional por estos motivos, porque no había una cláusula que así lo habilitara, hubo que hacer una reforma constitucional, ¿ya? Tampoco se habla nada en las constituciones de Chile respecto a la ejecución en Chile de las sentencias de tribunales extranjeros, perdón, de tribunales internacionales, especialmente las dictadas por tribunales de derechos humanos.
Tampoco nada se dice sobre los principios de política exterior. Bueno, esto es solamente una introducción para señalar que el enfoque tradicional de abordar los asuntos internacionales en la Constitución, en esta forma tan escueta, digamos, no da cuenta de los desafíos que plantea el derecho internacional contemporáneo. Estaba bien para el siglo XIX, cuando las relaciones internacionales fundamentalmente eran relaciones entre estados, pero naturalmente eso ha cambiado radicalmente, y en el siglo XXI el derecho internacional tiene una mucha mayor gravitación y afecta, ¿no es cierto?, actividades y asuntos de relevancia que son de importancia no solamente para los estados, sino también para los individuos. Está todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional del medio ambiente, del derecho a las inversiones, de las reglas del comercio internacional, etcétera, y muchos otros. Por lo tanto, creo, digamos, que estos temas tienen que volver a plantearse en el texto de una nueva propuesta constitucional. Y aquí me voy a enfocar mis últimos minutos a cuáles son los temas que yo creo muy sucintamente debieran ser objeto de esta reflexión. En primer lugar, hay que preguntarse si es conveniente establecer en la Constitución una mención a los principios de política exterior como política de Estado, ¿ya? Por ejemplo, si uno revisa hoy día los grandes principios que declara el Ministerio de Relaciones Exteriores como principios de política exterior, se cuentan entre ellos el respeto al derecho internacional, la promoción de la democracia y de los derechos humanos y la responsabilidad de cooperar, ¿ya? Entonces la pregunta es si esos principios o algunos otros sería razonable consignarlos, digamos, en una parte inicial de la Constitución. En segundo lugar, el tema de la recepción de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno, ¿ya? Aquí yo creo que de alguna manera hay que plantear el tema de la incorporación de los tratados internacionales, no solo en relación a las atribuciones de los órganos, sino exactamente cómo se incorporan estas fuentes del derecho internacional y qué jerarquía van a tener dentro del orden jurídico chileno. Yo creo que hay que plantear el tema de establecer una norma clara que no se tenga que inferir de la interpretación de otra, en relación a que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes, ¿no? Lo mismo cuenta respecto a las otras fuentes del derecho internacional. Creo que es razonable que la Constitución establezca una regla similar a la que tiene la ley fundamental alemana respecto a que las reglas generales de derecho internacional, y el Tribunal Constitucional alemán ha entendido por tal el derecho consuetudinario internacional y los principios generales del derecho, ¿no es cierto?, ingresan directamente al orden jurídico alemán, en este caso chileno, sería si adaptáramos esa regla, y crean derechos y obligaciones para los habitantes de ese territorio, ¿ya? Entonces yo creo que también es un tema digno de estudiarse. También creo que, con cautela, digamos, hay que plantear el tema de la negociación de los tratados. Tenemos un sistema de negociación de tratados en atribuciones exclusivas del presidente de la República muy antiguo, que concentra exclusivamente en su mano, digamos, la negociación de los tratados, y naturalmente es importante que eso se mantenga en cuanto a la unidad y coherencia de la política exterior, quien sea que sea el titular del Poder Ejecutivo, pero habría que plantear la posibilidad de generar un mayor espacio de participación en el proceso de negociación, al menos de información, ¿ah? Un cierto deber de información respecto de las negociaciones, entendiendo que hay materias que son confidenciales y secretas y tendrán que mantener ese carácter. Pero ese tema de una mayor participación y una mayor información en el proceso de negociación de los tratados, creo que es un tema importante de tener. Respecto al proceso de aprobación de los tratados, tenemos que ver si vamos a seguir distinguiendo en torno a lo que son materias de ley y lo que no son materias de ley, respecto a lo que requiera o no aprobación del Congreso. Hay otros modelos. Por ejemplo, está el modelo español, que establece un listado de materias que tienen que ir al Congreso, ¿eh? Entonces, bueno, hay otras posibilidades, ¿eh? Creo que en una nueva constitución debiera desaparecer el quórum supramayoritario para aprobar determinados tratados, porque yo creo que esto va a estar en línea con la desaparición de leyes que requieran quórum supramayoritario, digamos. Y también tendríamos que volver a reflexionar sobre, por ejemplo, el tema de la denuncia de los tratados, que quedó siempre como una atribución exclusiva al presidente de la República con opinión de las cámaras, pero habría que plantear, se ha planteado ya en el debate, si al menos alguna categoría de tratados para su denuncia, o el retiro del Estado de esos tratados, requieren aprobación parlamentaria. Por ejemplo,
tratándose de tratados de derechos humanos. Por último, en esta materia, creo que es interesante preguntarse si todos los tratados, si se mantiene un sistema bicameral, tienen que pasar por ambas cámaras. Creo que es posible que nosotros reservemos en los tratados más relevantes, digamos, de mayor importancia política, si se mantiene el sistema bicameral, que sean aprobados por ambas cámaras, pero en otro tipo de tratados que sean aprobados por una sola cámara, de manera tal de que se le dé una mayor expedición a la aprobación de los tratados. Voy a rápidamente, porque me queda muy poco tiempo, enunciar los últimos temas que creo que sería interesante de abordar. El deber de respeto a las obligaciones del Estado. En países como España hay una disposición como la siguiente: los órganos del Estado deberán respetar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y velar por el cumplimiento de ellas. Yo creo que es un elemento que podría ser interesante también incorporarlo a la discusión constitucional. El tema del control de constitucionalidad de los tratados. Creo que aquí tiene que quedar claramente establecido que un control de constitucionalidad no puede ser un control ex post, ¿ah? O un control represivo de constitucionalidad. Hay una oportunidad para controlar la constitucionalidad de los tratados, y esa es el control preventivo. El control represivo, sin embargo, genera, o ex post, el recurso de inaplicabilidad, como se conoce hoy día, genera una serie de dificultades que precisamente están en el desconocimiento de las obligaciones internacionales vigentes. En quinto lugar, una cláusula de apertura para incorporarse a instancias supranacionales. Eso que no se incorporó, incluso tengo entendido que en el gobierno del presidente Frei Montalva se planteó la posibilidad de establecer una cláusula de apertura de esta naturaleza. Por el pacto andino, después no siguió eso en adelante, debiéramos retomarlo. Y los dos últimos temas, y con esto termino dentro del tiempo, que son para temas como para una hora cada uno, pero los voy a resumir en 2 minutos, es el tema de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Yo creo que allí hay que tomar una definición, porque esto ha sido objeto de una discusión doctrinaria y jurisprudencial y sigue la división, y sería bueno, si es posible, zanjar ese tema. Básicamente existen, creo, varios modelos, pero los que uno podría mencionar sería, por una parte, que haya una declaración expresa que en las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales vigentes, digamos, tienen jerarquía constitucional, y la otra alternativa es hacer el listado, que hace Argentina, ¿no es cierto? Incluso utiliza un instrumento internacional que no es un tratado, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y de ahí menciona una serie de tratados, le da jerarquía constitucional, y a los demás tratados que se vayan incorporando en el futuro de derechos humanos, dice que van a gozar de jerarquía constitucional en la medida que sean aprobados por los 2/3 de los integrantes, digamos, de las cámaras legislativas, ¿no? Ese es otro modelo. Lo último, con esto concluyo, para ceñirme al tiempo, es el tema de la ejecución de los fallos de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes saben que los fallos tienen una gran cantidad de disposiciones, muchas de ellas se pueden implementar sin mayor dificultad, ¿no? El tema de la publicación del fallo, el tema de, en fin, los actos simbólicos de reconocimiento, el pago de las indemnizaciones, etcétera. Pero el gran problema que presentan estos fallos es cuando tienen que anularse o dejarse sin efecto, como se le llame, sentencias ejecutoriadas a los tribunales chilenos. El caso más emblemático que todos conocemos, ¿no es cierto?, fue el caso Norín Catrimán, en que la Corte Suprema tuvo que, entre comillas, inventar de alguna forma o establecer un procedimiento especial para dejar sin efecto un fallo firme y ejecutoriado, en ese caso, por obligación del tribunal. Entonces, la Constitución que contemple alguna forma de resolver ese tema, que no genere estas dificultades, como por ejemplo que se le comunique a la Corte Suprema esta parte del fallo, y se le señale que tiene que dar oportuno cumplimiento a ella, expidiendo los actos jurisdiccionales que se requieran. Bueno, creo que estoy en el tiempo. Solamente agradecer esta invitación. He puesto algunos puntos sobre la mesa que podrán ser profundizados más adelante si hay interés por parte de quienes asisten a este seminario. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Troncoso. Decirles que he ido recogiendo las preguntas a través del chat, así que las estoy ordenando para después generar un debate que diga, que responda a la fidelidad, digamos, de la atención.
pasamos con el embajador Frank Claveren. Yo creo, Alberto, que Claudio puso dos temas sobre la mesa a propósito de lo que tú vas a exponer ahora, que evidencia aún más, digamos, el foco de tu exposición. Habló de una cierta ausencia, digamos, de deferencia razonada, digamos, del Estado o de la autoridad hacia los tratados internacionales, que se identifiquen en algunos momentos, obviamente, que hemos vivido años atrás, y habló también de una ausencia de la enunciación de principios de política exterior. Esto, y corrígeme tú, Claudio, a propósito de que las bases de la institucionalidad, por decirlo, el lenguaje constitucional actual, ¿no es cierto?, o en la cosmovisión que la Constitución expresa sobre el sistema político y social, no tenemos una mención, salvo la excepción del artículo 5º, pero que obedece a otra lógica, digamos, sobre estos principios de política exterior y que claramente la Cancillería asumió como un vector, digamos, en el desarrollo de su misión. Escuchamos atentamente, Alberto, tu opinión sobre esto y sobre lo que nos vas a exponer sobre los nuevos temas de política exterior también, que también son un pendiente, por cierto. Bueno, sí, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación y quiero también señalar que me da mucho gusto compartir esta tribuna, este webinar con profesores y colegas tan destacados como la profesora Marisol Peña y también el profesor Claudio Troncoso y, por cierto, la directora del Instituto de Estudios Internacionales, la profesora Dorotea López, y con Francisco Cruz, gran animador en los temas internacionales y gran amigo también. La verdad es que, como lo ha señalado el profesor Troncoso, las disposiciones en materia de política exterior en el actual marco constitucional son bastante escasas, ¿no? Y son muy parcas, y eso ha generado problemas en varios ámbitos que han sido muy bien identificados por el profesor Troncoso, pero creo que también ha permitido a los gobiernos democráticos establecidos a partir de 1990 desplegar una política exterior bastante importante. A diferencia de otros países, no hemos tenido problemas, por ejemplo, para negociar acuerdos de libre comercio y acuerdos de asociación. En algunos países, negociaciones comerciales han requerido de ciertos cambios constitucionales, por ejemplo, caso clásico, cuando se imponen restricciones para la inversión extranjera o ciertas participaciones obligatorias de inversiones nacionales en inversiones, etcétera. Ahí pueden surgir limitaciones importantes. No ha sido el caso de Chile. Debo decir que, sin ser para nada un admirador de la Constitución de 1980, por lo menos ha tenido la virtud de referirse poco a la política exterior y no de imponer un modelo, a diferencia de lo que se ha hecho a nivel interno, no imponer un modelo en materia de política exterior. Y eso le ha permitido a los distintos gobiernos que se han sucedido en las últimas 3 décadas desarrollar una política exterior de un país bastante normal. Quiero decir que en todo este periodo hemos desplegado también un fuerte compromiso multilateral, Chile se ha reinsertado y por otra parte también hemos logrado enfrentar 2 desafíos muy importantes en materia internacional, como han sido los casos ante la Corte Internacional de Justicia, y hemos podido cumplir el fallo del caso con Perú de manera absolutamente impecable, y también, bueno, afortunadamente el fallo del caso con Bolivia no impuso ninguna necesidad en el caso nuestro, pero también, digamos, el marco permitía cumplir ese fallo. Algo que no ha sucedido en algunos otros casos, por eso lo señalo. Recuerdo sobre todo el caso colombiano. El caso colombiano, hasta el día de hoy, existe una incertidumbre respecto de la posibilidad de cumplimiento de un fallo del caso que tuvo Colombia con Nicaragua, el primer caso con Nicaragua, porque de hecho ha tenido 2 casos posteriores, básicamente por una interpretación que se hizo del artículo 101 de la Constitución Política Colombiana, ¿no? Que exige la aprobación por tratado de cualquier modificación limítrofe.
y de acuerdo a una interpretación que no es compartida por todos los colegas colombianos, el fallo implicaría una modificación limítrofe. Repito que no es una interpretación universalmente compartida ni siquiera en Colombia. Afortunadamente en el caso chileno no tuvimos un problema de esa naturaleza. Y además hemos podido participar plenamente en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Con sentencias que han sido exigentes respecto de las obligaciones internacionales de Chile y con un caso como el que acaba de mencionar el profesor Troncoso, que incide incluso en una sentencia de nuestro tribunal máximo, la Corte Suprema. Entonces, eso no significa que no hayan problemas del actual texto constitucional. Yo creo que hay problemas y que hay sobre todo insuficiencias, ¿no? Y varias de esas han sido mencionadas por el profesor Troncoso, no las voy a repetir, simplemente comparto su enfoque, sobre todo respecto de la incorporación de otras fuentes en materia de derecho internacional, aparte de los tratados. Creo que además en eso también hay que recoger una redacción que sea lo suficientemente flexible para dar lugar no solamente a fuentes tradicionales que están especificadas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que también a otras fuentes que están surgiendo y que son ya parte integral del derecho internacional. Pero eso es un tema que yo creo que se puede discutir perfectamente bien. Quiero decir que también la experiencia constitucional comparada es muy diversa en el ámbito de la política exterior. Es muy diversa, hay constituciones extremadamente parcas, ¿no? Que, por ejemplo, se limitan a señalar, tal como en el caso chileno, las atribuciones de los distintos poderes del Estado en materia de política exterior y que digamos, incluyen algunas disposiciones relativas a la incorporación del derecho internacional, también con insuficiencias como sucede en el caso chileno. Hay otras que realmente son mucho más explícitas en temas de política exterior. Eso va a depender, en el caso nuestro también, de la dimensión del texto constitucional, ¿no? Y de la extensión que tenga el texto constitucional. Si vamos a estar en un proceso que va a conducir a una constitución extremadamente extensa, obviamente va a haber más espacio para la política exterior. Si en cambio se va a optar por una constitución de mínimos, probablemente van a haber pocas referencias adicionales al ámbito de la política exterior. Hay temas que se plantean, Claudio Troncoso señaló uno respecto de, por ejemplo, las autoridades supranacionales, ¿no? Y el cumplimiento de normas de carácter supranacional, pero yo creo que eso está reservado para los procesos de integración serios, ¿no? Como el caso europeo, el caso de la Unión Europea. Yo dudo de que en América Latina estemos a ese nivel, lamentablemente, lo digo. ¿Ah? Y el entusiasmo que hubo en la época del Pacto Andino es cosa del pasado. Y basta pensar en los propios países andinos, como ellos también están proyectando otros programas de integración, como la Alianza del Pacífico, en lugar del Pacto Andino. Hay principios que están recogidos en constituciones, otros que no. Hay constituciones que son bastante parcas, pero eso no ha impedido, por ejemplo, pensemos en el caso sueco, un país muy avanzado, muy progresista, que ha proclamado una política exterior feminista, ¿no? Y que la está aplicando desde ya un número de años. Y sin embargo, no hay referencia a esa política exterior feminista en la Constitución sueca. Eso no es un impedimento para desarrollar una política exterior. Yo en lo personal, y entiendo que no es una opinión generalizada, creo que en materia de política exterior, desde el punto de vista de los principios, conviene limitar esos principios a principios que realmente reflejen una política compartida, ¿no? Lo que se llama una política de Estado, y que no estén atadas a un modelo específico de política exterior. Yo creo que eso es fundamental porque incluso aquellas constituciones que tienen modelos de política exterior que apuntan en esa dirección, tampoco en realidad imponen una limitación muy grande, contrariamente a lo que se piensa. Pensemos en el caso de Ecuador. Ecuador tiene una constitución muy
extensa, muy completa, pero se ha producido un cambio en la orientación del gobierno bastante radical y, sin embargo, el marco constitucional sigue siendo el mismo. Hablemos del caso de Brasil, exactamente la misma situación, ¿no? En que tenemos el mismo marco constitucional que se aplicó durante gobiernos de izquierda, con un modelo de política exterior, y ahora tenemos un gobierno que, en fin, negacionista en materia multilateral, que está aplicando el mismo marco constitucional. Entonces, tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones respecto a los principios. Sin perjuicio de eso, creo que sí se pueden recoger algunos principios en los cuales todos podemos sentirnos cómodos, ¿no? Como son el principio del multilateralismo. Son horizontes que se van estableciendo por la vía constitucional. Digo horizontes porque además los principios tampoco son tampoco se pueden judicializar en materia de política exterior, ¿no? Los principios representan una orientación general, unas prioridades que se establecen, ¿no es cierto?, pero no son justiciables, ¿no? No se puede presentar un recurso porque no se está cumpliendo un principio, porque si no, le estaríamos entregando la interpretación de principios a el Poder Judicial. Entonces, si por ejemplo contemplamos una serie de principios en materia de política exterior, esos principios son incumplidos de acuerdo a un sector de la población, si fueran justiciables, tendría que el Poder Judicial dirimir las diferencias. Y eso es una tendencia que a veces existe en otros ámbitos, ¿no? El tema de la judicialización de la política, que realmente es un tema que se está enfrentando en muchos países. Pero volviendo al tema de los principios, tenemos algunos, yo creo también, desde el punto de vista de los principios, señalar un compromiso con la integración y con la identidad latinoamericana que tenemos. Obviamente los principios que ya ha señalado el profesor Troncoso, sobre todo en materia de derechos humanos, eso es fundamental. Y también para ir terminando con las preguntas que hacía el profesor Francisco Cruz, dos temas que son relevantes. Un tema que tiene que ver con los temas transversales. Aquí hay el debate constitucional, van a haber una serie de temas transversales. El primero de ellos, género, que duda cabe. Si pensamos que si vamos a tener una convención constituyente y vamos a tener, digamos, paridad entre los constituyentes, entre las y los constituyentes. Es decir, eso es una señal extraordinariamente potente, ¿no? Y que obviamente va a informar todo el debate constitucional, si es que tenemos debate constitucional, lo que personalmente espero. Ahí hay un tema que es absolutamente transversal y que también va a tener una proyección en el ámbito de la política exterior. Lo mismo podemos decir respecto de la participación, como un principio de carácter general, no de política exterior, pero que también se proyecta en la política exterior. O el desarrollo sostenible, un tema absolutamente fundamental. Ojo, yo creo que en estos temas transversales sí hay elementos posibles de justiciabilidad, es decir, a diferencia de principios más generales en materia de política exterior, más específicos, ¿no? Yo creo que el país tiene que asumir compromisos, por ejemplo, en materia de mitigación del cambio climático. Eso es un punto que es absolutamente central. Después podemos pensar en algún otro principio transversal. Bueno, ya he señalado los más relevantes, pero después quizás en la discusión podamos profundizar algún otro. Y por último, nombramiento de embajadores y embajadoras, ¿no? Ese es un tema que está señalado como una atribución presidencial. Yo en lo personal creo que es muy importante tener un control de los nombramientos, tener algunas normas relativas a los nombramientos, en el sentido de lograr el mayor grado de desempeño profesional en nuestros representantes en el extranjero. Creo que el Congreso debería tener una participación, pero no exclusiva
y yo creo que es un tema en el cual hay que seguir pensando y que no tiene necesariamente una reglamentación de carácter constitucional, sino que más bien de alcance legal. Es decir, que, por ejemplo, pueda existir una suerte de comisión, de panel integrado por representantes del Congreso, por representantes de la Cancillería, por representantes del mundo académico que pueda de alguna manera hacer recomendaciones a los presidentes o las presidentas en materia de nombramientos diplomáticos del nivel más alto, como se trata de casos de embajadores y embajadoras. Yo creo que ese es un elemento nuevo, innovador, en el que hay que ir pensando. Pero no creo que eso deba ser establecido a nivel constitucional. Creo que eso perfectamente bien puede ser objeto de reglamentación legal. Y eso me lleva al último punto, en el sentido de no pensar que todos los temas se van a resolver a nivel constitucional. Hay una serie de temas que están en la discusión, en el debate, pero que pueden ser abordados desde el punto de vista legal. Hay países, por ejemplo, que tienen ley de tratados, ¿no? Y en que se regula justamente varios de los temas relativos a la aprobación de tratados y el cumplimiento de tratados internacionales por la vía de textos de carácter legal, digamos, no siempre pensando en la opción constitucional. Bueno, quería dejar los temas hasta ahí y, por cierto, en el debate va a haber oportunidad de volver a alguno de ellos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, embajador Van Claveren. Le damos la palabra a la profesora Marisol Peña. Bueno, muchas gracias a todos. Un afectuoso saludo a la directora del Instituto de Estudios Internacionales y a Francisco, gran amigo, que me han cursado esta invitación, y comparto con el embajador Van Claveren la alegría de poder compartir este panel con tan distinguidos especialistas, con Claudio y con el propio Alberto. Yo creo que la exposición que ha realizado inicialmente el profesor Troncoso, y que ha sido también complementada por el profesor Van Claveren desde el punto de vista de la política exterior, nos ahorra poder centrarnos específicamente en los temas del Tribunal Constitucional y de su jurisprudencia. Y en ese sentido yo quisiera plantear como premisa previa que cualquiera sea la constitución que tengamos en el futuro, esa constitución va a tener ciertas características en virtud de las cuales los jueces, y particularmente los jueces constitucionales, van a seguir teniendo mucha importancia. Me refiero fundamentalmente a que las constituciones contemporáneas son constituciones de cláusulas abiertas, o como se dice técnicamente, de conceptos jurídicos indeterminados, cuyos alcances, cuyos contenidos deben ser llenados y especificados por los jueces a propósito de los asuntos concretos que ellos conocen en virtud del ejercicio de la jurisdicción. Y esto me parece muy importante porque de cara al dilema que se ha planteado hoy día en Chile acerca de si la Constitución debiera ser breve o desarrollada, pues hay dos formas de abordarlo. Un aspecto técnico, una mirada técnica, debiera llevar más bien a la idea de constituciones breves, como aquí se ha dicho, con grandes principios, incluyendo entre ellos principios relativos a la política exterior y algunos a los que me referiré recogidos del derecho internacional de los derechos humanos. Pero creo que también hay otro punto de vista en esta decisión de constituciones breves o desarrolladas, que es un punto de vista cultural y que consiste en que los países latinoamericanos, a diferencia de la cultura europea, somos más dados a las constituciones desarrolladas al estilo brasileño, como la constitución, ¿verdad?, de 1988 de ese país, porque pareciera que la gente tiene mucho más confianza cuando las reglas del juego que van a regir la convivencia espera dar mayor seguridad y mayor tranquilidad. Entonces, yo quisiera decir preliminarmente que al margen de la posición que cada uno de nosotros pueda tener técnicamente sobre el tema,
a mí no me cabe duda que más bien la tendencia va a ir hacia una constitución que no sea precisamente una constitución breve y sintética como lo es la constitución clásica hasta el día de hoy, la de Filadelfia de 1787. Dicho eso, ahora desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, yo diría que las normas constitucionales que han estado particularmente en juego desde el punto de vista de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno y considerando los preceptos constitucionales, han sido fundamentalmente la norma del artículo 5º, inciso 2º, introducido, como bien recordó aquí el profesor Claudio Troncoso, después de la reforma de la ley 18.825 de agosto del año 2009. Y por otra parte, también ha estado muy en juego el artículo 54, número 1, en la redacción, la nueva redacción que le diera la ley 20.050, que materializó la reforma de agosto del 2005. Y para poder explicar lo que estoy diciendo, yo suelo dividir el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en dos periodos. Antes de que se le confiara la acción de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional y después. Por lo tanto, si uno hace un ejercicio bajo el imperio de esta Constitución que entró a regir el 11 de marzo del 81, que yo creo que hoy día es algo bien distinto de aquella Constitución que entró justamente en vigencia en esa fecha. Pero con todo, si uno considera el inicio de la vigencia de esta Constitución, el 11 de marzo del 81, y hasta la aprobación de la reforma constitucional del año 2005, podemos decir que el mayor acercamiento que tuvo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile tuvo que ver justamente con este dilema de definir cómo entran los tratados internacionales como fuentes del derecho al ordenamiento jurídico interno. Y como todos sabemos, creo, es clásica en esta materia la sentencia recaída en el rol 46, que se pronunció sobre un requerimiento de inconstitucionalidad dirigido específicamente contra una persona, un ex canciller de la República, como fue don Clodomiro Almeida, y respecto del cual se había invocado el antiguo artículo 8º de la Constitución, que fuera derogado en agosto de 1989, pero que en síntesis permitía, bajo la interpretación más difundida, que pudiera declararse la inconstitucionalidad de ciertas formas de pensamiento que se expresaban, ¿verdad?, en lo que la Constitución calificó desde un primer momento como conductas antidemocráticas. Conductas que difícilmente podían diferenciarse realmente de aquello que la persona sostenía exclusivamente dentro de su fuero interno. Pues bien, esa primera sentencia, el rol 46, declara la inconstitucionalidad de don Clodomiro Almeida en una serie de expresiones, de conductas, de actitudes que él había tenido y lo coloca al margen de la actividad política y pública en general, pero allí lo que tiene importancia es el fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque en un esquema que podríamos decir dualista puro, ¿verdad?, que es una de las grandes escuelas bajo las cuales entendemos la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, digo, bajo un esquema dualista puro, dijo que las disposiciones constitucionales internas en ningún caso podían quedar subordinadas a un tratado internacional. En otras palabras, como don Clodomiro Almeida había invocado varios tratados internacionales en que le aseguraban, entre otras cosas, a él que no se le pudiera aplicar en forma irretroactiva la reprochabilidad de ciertos ilícitos constitucionales, el tribunal frente a ello dice, en realidad no hay tratado internacional que pueda imponerse por sobre la Constitución. Todos los tratados, recordando la interpretación generalmente difundida, como lo dijo el profesor Troncoso, tienen rango de ley y por ende no pueden tener la virtud, en circunstancias que son aprobados con quórums totalmente distintos, de modificar las disposiciones constitucionales.
Entonces, esta sentencia marca un hito muy importante, la sentencia Roll 46 en la década de los 80, y es ratificada, digamos, unos años más tarde en el Roll 346, cuando al tribunal le toca pronunciarse sobre un requerimiento parlamentario precisamente contra el Estatuto de Roma que creaba la Corte Penal Internacional con el objeto de, ¿verdad?, impedir que Chile ratificara este tratado internacional y sin que eventualmente se realizaran en forma previa las modificaciones constitucionales internas. Este punto es bien interesante porque si ustedes entran a la página web de la Comisión de Venecia, que es la comisión asesora del Consejo de Europa para la construcción de la paz a través del derecho, van a poder ver que muchos países europeos, latinoamericanos, tuvieron que modificar, sucesar el Estatuto de Roma como parte del ordenamiento jurídico interno. Ahora, digo desde ya lo que a mí me parece reprochable no es el fallo, sino que es el mecanismo. Esto es que en definitiva en Chile tengamos que promover una reforma constitucional por la vía de una disposición transitoria, porque no existe ni ha existido históricamente en Chile una cláusula que permita la transferencia de competencias a entidades supranacionales. Entonces, creo que ahí hay un problema de fondo que avala absolutamente lo que ha dicho el profesor Claudio Troncoso, y yo estoy también con esa tesis. Es ideal que una cláusula de esa naturaleza en el orden global en que nos desenvolvemos sea consignada en una futura constitución, porque de lo contrario va a significar que si eventualmente el Mercosur evoluciona, ¿verdad?, de un mecanismo de cooperación a integración, y queremos nosotros integrarnos como miembros plenos y cambiar el estatus de asociados que hoy día tenemos, vamos a tener nuevamente que promover una reforma constitucional específica porque no tenemos esa cláusula general, ¿verdad?, de transferencia de competencias a entidades supranacionales. Y me parece que, como he dicho, ello no puede hacerse a través de disposiciones transitorias, porque si ha habido algo reprochable en Chile en el último tiempo es el abuso de reformas a través de disposiciones transitorias que están hechas para otra cosa, están diseñadas para permitir el tránsito de la antigua situación constitucional a la nueva situación constitucional, pero no son parches constitucionales, discúlpenme la expresión, como para ir supliendo en forma ad hoc o puntual ciertos problemas que se vayan produciendo en el desenvolvimiento institucional del país. Como digo, el Roll 346, que se pronunció sobre el Estatuto de Roma, ratifica la tesis del Roll 46 referido a don Clodomiro Almeida y sostiene que en ningún caso los tratados internacionales, aunque sean de derechos humanos, pueden estar al mismo nivel de la Carta Fundamental. Y se basa para ello algunos antecedentes históricos del proceso de gestación de la actual Constitución, en algunas opiniones vertidas al interior de la Comisión de Estudios, particularmente por el maestro Alejandro Silva Acuñán, que señalaban que los tratados, aunque se refirieran a los derechos de libertad, esto es, a los derechos humanos, no podían tener la virtud de provocar cambios en las disposiciones constitucionales. Por eso hay una continuidad hasta el año 2005 en esta tesis de que en ningún caso tratados internacionales, aunque lo sean de derechos humanos, pueden tener el mismo rango que la Constitución y menos aún entenderse que han entrado a modificarlo. Ahora bien, a partir del año 2005, cuando se introduce todo este nuevo estatuto de los tratados internacionales que el profesor Claudio Troncoso ha recordado acá, yo creo que se produce un desafío nuevo para el Tribunal Constitucional. Y la primera vez que tiene que enfrentarse a este desafío es cuando le toca pronunciarse en sede de control preventivo obligatorio de constitucionalidad sobre su propia ley orgánica constitucional, un proyecto que disponía que en ningún caso podía existir la posibilidad de deducir una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto contenido en un tratado internacional. Y entonces esta disposición es examinada por el Tribunal Constitucional
Y aquí, en un fallo muy dividido, que fue comentado, yo creo, ampliamente, ¿verdad, Claudio?, por toda la doctrina nacional, en una votación dividida de 5 votos por 4, el tribunal sienta una tesis que naturalmente no compartimos. Yo estaba en ese momento en el voto de minoría, pero es una tesis muy soberanista, diría yo, puesto que tiende a mantener la antigua tradición de que el tratado como fuente de derecho es lo mismo que la ley. ¿Por qué? Porque aunque sea lo pertinente, se tramita conforme a los mismos, a las mismas exigencias o a los mismos requisitos que una ley. Desconociendo, a juicio de la minoría a la cual yo me integré en ese momento, que hoy el inciso quinto del artículo 54, número 1, establece que en ningún caso se puede terminar o suspender la aplicación de un tratado respecto de la cual Chile se ha obligado como parte, puesto que ello, la lectura es, genera, si qué duda cabe, responsabilidad internacional para el Estado. Y ese fue el gran argumento que tuvimos la minoría, pero lamentablemente perdimos. Yo espero que la futura Constitución pueda remediar esto, porque quienes nos hemos dedicado al derecho constitucional, pero también al derecho internacional público, tenemos que partir de la base, como dije, que vivimos en un orden global, donde las relaciones ya no son exclusivamente entre los estados, sino que se han ampliado los actores, los sujetos, pero algunos principios claves, como es el de la responsabilidad internacional del Estado, básicamente, en base a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, siguen estando plenamente vigentes. Por lo tanto, a mí me parece que la Constitución haría mal en, por un lado, constitucionalizar, como se ha dicho, disposiciones claves de la Convención de Viena del año 69 y retroceder en lo que se refiere a las potestades del Tribunal Constitucional, permitiendo una interpretación que diera cupo a la posibilidad de que un tratado internacional pudiera ser declarado inaplicable, aunque fuera en un caso concreto, porque en mi concepto ello equivale a suspender su aplicación y nos coloca en una situación muy grave de cara al resto de los estados. Ahora bien, durante el tiempo en que se inicia la inaplicabilidad en los años posteriores, es decir, desde febrero del 2006 hasta ahora, yo diría que el derecho internacional de los derechos humanos, vale decir, los tratados internacionales que dicen relación con los derechos humanos, han sido invocados por los justiciables al deducir acciones de inaplicabilidad a lo menos de dos formas distintas. Primero, en una interpretación más bien literal del artículo 5º, inciso 2, cuando una persona sostiene que la aplicación de un precepto legal en un asunto determinado de que conoce un tribunal de la República le está causando un efecto inconstitucional por ser contrario al debido proceso legal, muchos justiciables citan entonces el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, que consagra el debido proceso legal, pero además, y a mayor abundamiento, citan el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos con todo el detalle de las garantías judiciales que él contiene. Por lo tanto, hay una primera llamada al Tribunal Constitucional a entender que en las decisiones de inaplicabilidad debe considerar los tratados internacionales de derechos humanos en forma absolutamente complementaria y para dar mayor peso, diría yo, a las disposiciones constitucionales internas. Y cito a propósito el caso del debido proceso porque es uno de los conceptos jurídicos más indeterminados que tiene la actual Constitución. No se conocen verdaderamente en la Constitución los parámetros exactos que conforman el debido proceso legal. Por lo tanto, permanentemente, a partir del 2006, el tribunal estuvo recurriendo al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué materias? En materia de juzgamiento entre un plazo razonable, en materia de presunción de inocencia, en materia, podríamos decir, de prisión por deudas también, invocando entonces la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero decía que hay una segunda forma en que los justiciables han invocado las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y es formando parte de lo que se denomina un bloque de constitucionalidad, que como sabemos es un concepto que surgió
del Consejo Constitucional francés, del Consejo Constitucional en Francia, como una forma de extensión del bloque de legalidad que se aplicaba en materia administrativa. La diferencia es que el bloque de constitucionalidad francés, que está integrado desde luego por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por el preámbulo de la Constitución del 46, alude a instrumentos que están mencionados en la Constitución, ¿verdad?, de 1958, pero en su preámbulo y no en la parte dispositiva. Y en cambio la teoría del bloque de constitucionalidad llegó a América Latina y varios países la aplican entendiendo que esto significa más bien que los derechos contenidos en los tratados sobre derechos humanos están en un bloque que en el fondo los asimila jerárquicamente al mismo rango constitucional. Y entonces, ¿qué ha ocurrido desde el punto de vista del justiciable chileno? Y yo creo, Francisco, que esto es lo interesante que la futura constitución pudiera dilucidar. Porque hoy día una persona que invoca tratados de derechos humanos litiga distinto según se trate de un recurso ante la Corte Suprema o de un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema no ha tenido ningún problema en interpretar el artículo 5º, inciso 2, como que él le confirió un rango constitucional a los tratados que aluden a derechos humanos cuando estos tratados han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes. En cambio, el Tribunal Constitucional, como lo dijo en los requerimientos de ley de pesca, enero del año 2013, entiende que los tratados internacionales de derechos humanos en ningún caso están en el mismo nivel jerárquico que la Constitución, es decir, no tienen rango constitucional, están bajo la Constitución, aunque sobre la ley, y la forma de invocarlos, entonces, que utiliza el Tribunal Constitucional mayoritariamente desde el 2006 en adelante, es a partir del artículo 5º, inciso 2. En otras palabras, como se dijo, por ejemplo, en el fallo sobre responsabilidad penal adolescente, si el artículo 5º, inciso 2, impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos que están consagrados en la Constitución, como en los tratados internacionales de derechos humanos, si hay un derecho que se invoca directamente desde el tratado, pues el tribunal lo acoge, pero siempre que sea a partir del artículo 5º, inciso 2. Luego, lo que entiende vulnerado no es el tratado, sino que la obligación de un órgano del Estado, espero hacerme entender en esto, la obligación del órgano del Estado de respetar y promover derechos fundamentales. Luego, quisiera ya ir terminando esta provocación inicial que tú nos has pedido, Francisco, con dos ideas fundamentales a partir de las lecciones que deja la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En primer lugar, a mí me parece fundamental que un nuevo pacto fundamental defina finalmente la manera en que los tratados internacionales entran al ordenamiento jurídico, defina finalmente su rango normativo, como lo hacen varias constituciones de última generación, entre nosotros Colombia, Ecuador, República Dominicana. Pero al mismo tiempo me parece muy importante para evitar una suerte de explosión de derechos en una constitución como la que le preocupa al embajador Van Claver, en una constitución hiperdesarrollada, me parece importante considerar lo que en el derecho comparado se llama la cláusula abierta de derechos humanos, y que consiste fundamentalmente en que la enumeración, digámoslo así, de derechos que se contiene en la Constitución y complementada por los tratados, de ninguna manera puede significar que se desconozcan otros derechos que igualmente fluyen de la naturaleza humana, porque eso le da herramientas al juez interno, para ir desarrollando implícitamente ciertos derechos que fluyen de los expresamente consagrados, como se ha hecho en Chile, por ejemplo, con el derecho a la protección a la propia imagen, derivada de la protección a la honra de la persona y su familia, y con el derecho a acceso a la información pública, derivada de la forma democrática de gobierno y de la garantía de la libertad de expresión. Y termino diciendo que si de principio se trata, ¿qué me gustaría? Esto es como, yo tuve un sueño, ¿verdad? Como el del Quijote.
¿Qué me gustaría? ¿Qué sueño podría tener y yo compartir hoy día con ustedes? A mí me gusta mucho la idea del artículo 10.2 de la Constitución española, que dice textualmente, se los leo, dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Esto es, que haya una cierta declaración de principios que le permita al juez en el ámbito interno acudir a los principios que ha desarrollado el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, como es el caso del principio pro homine o favor persona, y como es el caso del principio de no regresividad en materia de derechos sociales. Yo creo que si unimos entonces la consagración constitucional de la cláusula abierta en materia de derechos humanos y por otro lado estos mandatos interpretativos en materia de principios que permitan traer los principios del corpus del derecho internacional de los derechos humanos, le vamos a dar mucha libertad al juez sin que tengamos que escribir tanto en la Constitución para resolver en justicia los casos concretos que se les planteen. Gracias por escucharme, me quedaría por aquí en esta primera parte. Gracias, profesora. Estamos muy contentos porque hemos tenido un debate, además, les queremos contar, muy fluido y muy participativo, más de 100 personas. Estamos por el canal de Facebook, estamos además por esta vía, pero además tenemos 67 mujeres. Un participante me hizo esa contabilidad, lo cual habla muy bien, digamos, de la representatividad, a propósito de lo que estábamos hablando al principio. 67 mujeres participando y muchos amigos. Está el embajador Carlos Portales, está el embajador Carlos Appelgren, hay distinguidos diplomáticos conectados como Elaine Ho, que está desde Chicago también conectada, está Jaime Gallegos de Colombia, está Francisco Rego, hay mucha gente que la verdad ha mandado muchas preguntas, así que para pasar inmediatamente a eso y alentar un poco la discusión, que es lo que anima de alguna manera que la gente llegue, voy con algunas preguntas que nos han ido dejando y me anoté otras cosas a propósito de la exposición de la profesora Peña y su mención al bloque de constitucionalidad y el principio de vinculación directa. Voy con la primera pregunta, que voy a seguir un poco el orden expositivo. Hugo Harvey pregunta a todos los expositeros, si les parece, voy a dejar 3 preguntas, dejamos abiertas 2 preguntas y cada 2 preguntas damos traslado, digamos, para las respuestas. Hugo Harvey, repito, pregunta a propósito del binomio de política exterior y de política de defensa, que aquí hay una discusión muy vieja, que además es muy programática. Cada vez que hay un nuevo gobierno, hay una comisión de defensa, una comisión de relaciones exteriores, y esto ha estado presente, yo diría, no solamente en los programas, sino que en muchas discusiones un poco más teóricas sobre la política exterior. Y Hugo Harvey recrea esa discusión y nos dice que esto es un pendiente que se ha venido desarrollando en áreas fundamentales del Estado y de alguna manera a espaldas y con cierto desdén. Y pregunta si hay una coincidencia con esa afirmación, repito, en que defensa y relaciones exteriores se han tratado de alguna manera como política pública por cuerdas separadas, no de manera compartida. Y si es posible, o si nuestros panelistas consideran apropiado la configuración de alguna manera o la creación de alguna instancia de coordinación que haga converger estos 2 temas, defensa y relaciones exteriores. Voy con una segunda, damos traslado para la respuesta y después sigo con el resto. Héctor Oyarzún pregunta, a propósito, bueno, agradece el espacio, muchas gracias a Héctor por acompañarnos, y habla de una política exterior efectivamente definida y ejecutada y conducida por la Cancillería, pero hace una crítica y dice si hay algún espacio creativo y en donde de alguna manera la próxima constitución o el espacio constitucional que tengamos de debate sobre esto pueda, voy a citarlo porque es un anglofonismo, digamos, pueda de alguna manera plantear una lógica más que top-down, bottom-up, es decir, que sea retroalimentada con otros actores, digamos, desde hacia abajo. Él menciona a los diplomáticos de carrera, dice, pero creo interpretar en esto la pregunta, digamos, se refiere básicamente a lo que mencionaba el profesor Troncoso, cuando nos decía que en los procesos, ¿no es cierto?, de tramitación y de incorporación de los tratados internacionales, podía echarse en falta, ¿no es cierto?, no solamente una mayor evidencia en ese procedimiento, sino que también, sin afectar la negociación del tratado, una mayor participación de la sociedad civil o mayor información y divulgación, transparencia activa, el lenguaje de transparencia, ya que hoy día es el artículo 8º fenecido que citaba la profesora Peña en ese proceso de incorporación. Entonces, el englobo es
defensa, relaciones exteriores, y por otro lado, participación en la definición de la política exterior desde abajo y no solamente desde la toma de decisiones hacia arriba. Si les parece, partimos del mismo orden de la exposición por el profesor Troncoso, después Alberto y la profesora Peña. Claudio, ahí. Sí, yo me voy a hacer cargo básicamente de la segunda pregunta. Creo que a Alberto le voy a dejar más espacio para que hable sobre defensa y relaciones exteriores, que es un tema más de política exterior, digamos, y de las relaciones entre estos ámbitos. Bueno, yo de alguna manera lo planteé, digamos, no necesariamente para que sea abordado explícitamente en la Constitución, pero que a propósito del debate constitucional y una nueva ley, digamos, de tratados, en fin, en esta materia, y otras leyes que se vinculen al punto, y más bien conjunto de prácticas que tengan que renovarse, creo que es importante que en el proceso, al menos de negociación de los tratados internacionales, o de definición de la política exterior del Estado, tenga que haber un proceso más participativo, ¿eh? Porque históricamente, en general, desde el siglo XIX en adelante, este ha sido un proceso más bien que ha recaído en los gobiernos y fundamentalmente al principio en las cancillerías, ¿eh? Y básicamente reservado a un grupo de personas y en ciertos salones específicos, digamos. Entonces, evidentemente aquí es muy importante preservar la coherencia y la unidad de la política exterior. Nadie está planteando algo que ponga en riesgo, en peligro aquello, digamos. Pero sí buscar algún mecanismo de mayor información y de mayor participación. Los ha habido en ciertas negociaciones internacionales, específicamente recuerdo yo los tratados de libre comercio, digamos. Esta práctica se ejerció, yo creo que fue muy beneficiosa, digamos, que fue la constitución del cuarto eslavo, digamos, que permitía entonces a los grupos negociadores, a medida que iba avanzando el proceso negociador, poder ir testeando, digamos, con los principales actores que podrían ser afectados con las normas que se iban a convenir, eh, tomándole un poco la temperatura a la piscina, digamos, ¿no? O a la bañera, digamos, de manera tal de poder socializar un poco más. Hubo también en esas negociaciones un rol más activo de los parlamentarios, antes que el tratado se suscribiera siquiera, digamos. Los parlamentarios viajaron, tuvieron contacto con otros parlamentarios, en fin. Entonces, este tipo de acciones no han sido extrañas, digamos, se han hecho, pero tal vez habría que, en la medida que sea posible, que no se involucren en negociaciones confidenciales que también hay que preservar, digamos, yo creo que sería una buena práctica poder incentivarlas, porque la opinión pública y los países cada día demandan mayor participación y mayor transparencia, ¿eh? Eso por una parte, y por otra parte, porque los tratados internacionales y las normas internacionales en general que se acuerdan en negociaciones internacionales abordan cada vez más temas que inciden en asuntos internos de los estados, ¿eh? Inciden en actividades productivas, inciden en derechos laborales, inciden en derechos humanos en general, en fin, en cuestiones medioambientales, que son de interés, digamos, de muchas más personas que exclusivamente agentes estatales. Así que esa sería mi respuesta y lo de defensa y relaciones exteriores, le cedo la palabra a Alberto. Bueno, sí, respecto de la relación entre política exterior y política de defensa, lo primero que hay que señalar es de que obviamente esa relación existe y es bastante intensa, ¿no? Hay un área de preocupación común, tanto en materia de defensa como en materia de política exterior. Hay también disposiciones que son principios de política exterior que se aplican al mundo de la defensa. Varios países, por ejemplo, establecen como un principio básico de su política exterior y también, por cierto, de su política de defensa, la renuncia a la guerra, con lo cual no están tampoco innovando,
porque todos sabemos que existe un régimen de proscripción del uso de la fuerza y que tiene muy pocas excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Constitución italiana tiene una referencia a la renuncia a la guerra, incluso la Constitución japonesa tiene un párrafo que es prácticamente lírico, de renuncia a la guerra, que se explica también precisamente por lo que fue su pasado. En fin, yo creo que hay puntos en común, hay temas que son compartidos entre política exterior y política de defensa. En nuestra experiencia práctica, incluso varias veces nos tocó comparecer, me acuerdo, ante la Comisión de Defensa para hablar de temas de política exterior en el Congreso. Y hay un entendimiento de que estas áreas en realidad confluyen en una medida importante. Pero también es relevante dejar constancia de que estamos hablando de áreas que tienen su propia singularidad y sobre todo en materia constitucional. Hay principios que son básicos en materia de defensa o en materia de organización de la defensa, la no deliberación, etcétera, normas sobre nombramiento de los jefes de las distintas ramas, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, digamos, hay un área común y hay temas singulares propios de cada ámbito. Yo creo que sí, también es muy importante no confundirlo, ¿no? Y no creer que, por ejemplo, se pueda utilizar, como alguna vez se propuso, elementos de disuasión en el manejo de casos ante la Corte Internacional de Justicia. Esto lo digo no porque yo crea en eso, al revés, pero hubo en un momento dado algunos académicos que plantearon esa opción y que incluso incurrieron en una crítica hacia quienes estábamos manejando casos ante la Corte Internacional de Justicia porque no estábamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Yo creo que obviamente eso es una concepción absolutamente errónea y no vale la pena detenerse demasiado en ella. Y quisiera también mencionar algo respecto de la pregunta que planteaba Héctor Oyarzún, respecto de participación en la política exterior. El profesor Troncoso habló del cuarto adjunto. Yo creo que efectivamente es interesante desde el punto de vista de la participación del sector privado, pero está también la ONG, todo el mundo, la sociedad civil, que tiene mucho que aportar en negociaciones multilaterales, ¿no? Y que además ha ido desarrollando un cierto conocimiento especializado que enriquece precisamente las posiciones de los países respecto de grandes temas multilaterales. Es algo que hemos visto, lamentablemente, por razones que todos conocemos, no lo pudimos ver en nuestro propio territorio, en el caso de las negociaciones de cambio climático. Es decir, la COP, el sector civil, de la sociedad civil, es tan relevante como el sector estatal, ¿no? Y hay una interacción mutua que es muy relevante y que hay que destacar y canalizar. E incluso, Francisco, menciono la experiencia en la que participamos en la organización de cumbres, por ejemplo, de acuerdo a las cumbres de las Américas, en que nos reuníamos, digamos, con sociedad civil, nos reuníamos también con distintos sectores de la administración que tienen mucho que decir, porque los temas de política exterior no se reducen exclusivamente a la Cancillería le da unidad a la política exterior, pero la participación es de todo el sector público, y hay áreas del sector público que tienen mucho que aportar, ¿no? Y está obviamente el mundo académico también muy relevante en materia de participación. Gracias. Profesora Marisol Peña. Bien, solamente quisiera añadir algo breve respecto de ambas preguntas. Y voy a partir al revés, es decir, voy a partir con la segunda pregunta que se formuló. Y quiero decir que yo soy una convencida en lo personal de que debe haber participación de la sociedad civil, en la definición de ciertos temas internacionales relevantes. Y lo digo porque uno de los temas que a mí me correspondió no solamente observar, sino que participar en él, fue
en el requerimiento de constitucionalidad que en su momento se dedujo por sectores de la sociedad civil ante el Tribunal Constitucional respecto al convenio UPOV sobre obtención de nuevas variedades vegetales. Y esa fue una ocasión en la cual, en lo personal, adquirí la convicción de la importancia que tienen las audiencias públicas de constitucionalidad en este tipo de materia, para que se defina acertadamente, en este caso, un control preventivo. Como yo estoy con Claudio y espero que se mantenga el control preventivo respecto de los tratados internacionales para evitar que después se incurra en responsabilidad internacional, a mí me gustaría ver que eso tuviera un correlato, no en la Constitución, pero sí en la ley orgánica del Tribunal, que cada vez que se debatieran estos tratados, pudiera definirse, al menos los temas más importantes, audiencias públicas obligatorias, donde, como aquella oportunidad, pudieron los pueblos originarios explicar de viva voz y directamente la importancia que para ellos tiene en su cultura el valor de la semilla que se obtiene directamente de la tierra. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un espacio de participación de la sociedad civil que se ha ido de alguna manera consolidando, pero ojalá tenga apego en la norma y concretamente en la norma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y a don Hugo Harvey, respecto de la relación entre política exterior y política de defensa, la verdad es que yo tengo dos ideas sobre el particular. La primera idea es que me parece que la regulación de las Fuerzas Armadas en la Constitución, que creo debe mantenerse, no veo razones para las cuales se elimine, todo lo contrario. Es bueno mantenerlas reguladas, pero a mí me parece muy interesante el ejemplo sudafricano, donde luego de definir las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas se agrega que ellas deberán operar siempre en conformidad a las reglas internacionales del uso de la fuerza. Eso me parece tan interesante como que el juez que va a tener que resolver si el joven que cayó el otro día del puente Pío IX hacia el río, hubo una conducta proporcional del efectivo policial que trató de reprimir supuestamente un acto contrario a la ley. Para apreciar esa proporcionalidad, a mí me parecería interesantísimo que la Constitución contuviera un parámetro que ya está convenido internacionalmente y que efectivamente le va a dar al juez mucho mayor tranquilidad en la ponderación de casos concretos. Y la segunda idea que tengo es un poco más revolucionaria, si ustedes quieren, pero yo creo que el Consejo de Seguridad Nacional en su regulación actual ha experimentado, creo que ahí podríamos tener consenso, los tres expositores, una verdadera mutación constitucional, a tal punto que está no solo mutado, sino que está mudo, normalmente mudo, no funciona. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es que ese Consejo de Seguridad Nacional fuera más bien un consejo asesor del presidente de la República, donde pudiera rescatar opiniones de la sociedad civil, de los distintos sectores. Pienso aquí, por ejemplo, en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, en la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, sobre asuntos que conectan la política exterior con la política de seguridad y defensa. Por ejemplo, si conviene o no conviene seguir participando en operaciones de paz en el exterior y en qué tipo de operaciones de paz. Si son las de mantenimiento de la paz o también en las peace building, que son las operaciones de paz de nueva generación, que son las de construcción de la paz y de Estado de Derecho en las generaciones. A mí me parece que transformar ese consejo en un consejo asesor que vincule la política exterior con la política de defensa podría resultar interesante. Gracias. Muchas gracias, profesora Peña, muy creativa y muy revolucionaria. Yo como anécdota nomás, y aquí se me va a caer el carnet de identidad, pero recuerdo que en el imaginario colectivo, por lo menos el mío, digamos, tengo al Consejo de Seguridad juntándose para el caso Pinochet, y tengo al Consejo de Seguridad en el debate a propósito de cuando designaba, ¿se acuerdan ustedes?, ministros del Tribunal Constitucional, antes de la reforma del 2005. Y después de eso, si uno empieza a repasar, digamos, la agenda pública, yo creo que es muy difícil acordarse de cuándo se convocó el Consejo la última vez, digamos. Así que es súper atingente tu comentario, porque efectivamente está como en un silencio hoy día, pese a ser un órgano de regulación constitucional. Voy a
a resumir las últimas preguntas, y las estoy aquí fusionando para poder hacer más eficiente el tiempo, para que la profesora Dorotea López pueda pasar a la clausura final, y las voy a distribuir además de acuerdo también a la competencia de cada uno. Francis Espinosa pregunta, hace una pregunta al profesor Troncoso, donde habla de su visión, voy a aquí tratar de resumirla también, habla de que la lógica de nuestra política exterior ha sido muy realista y pragmática, y si usted cree que se podría convencer a la clase política de que debamos pensar en la inclusión de una mirada más contemporánea política exterior, por ejemplo, trayendo la importancia del multilateralismo. Eso pregunta Claudio Francis Espinosa. Sofía Beltrán hace una pregunta que le voy a pedir a la profesora Peña que la pueda atender, que es muy interesante. Dice, más allá de los aspectos puramente normativos, hay importantes demandas ciudadanas en materia, y que están hoy día en el debate constitucional, en materia de concesiones mineras y derechos de agua. Se va básicamente a nuestro orden público económico. Dice, ¿qué nivel de conflictividad internacional podríamos tener con empresas de Estado extranjero? Es una pregunta interesante porque va al corazón, ¿no es cierto?, del artículo 19.124, Estatuto de Derecho y Garantías, pero además a esta reforma de 1970 que quedó, ¿no es cierto?, y que recoge el Constituyente del 80 y que tiene que ver precisamente no solamente con el Estatuto de Propiedad Minera, sino que con el derecho a la propiedad y de la propiedad. Así que me parece que es interesante, profesora Peña, que tú nos puedes ayudar con aquello. Y por último, para Alberto, hay aquí una pregunta que yo creo que viene como anillo al dedo para él, que nos entra por Facebook. Jaime Gallego Zúñiga, precisamente de Colombia, hace una referencia al dispositivo de la Constitución colombiana, a propósito de cómo recoge el principio de integración, habla del acuerdo que se celebró, la integración profunda en el marco de Alianza del Pacífico, que la Constitución recoge expresamente, y pregunta cómo podría de alguna manera, o si es viable, establecer disposiciones expresas acerca de los compromisos de integración regional y subregional, o cómo darles mayor valor constitucional. Cita también, Alberto, el caso de el Mercosur, donde, de acuerdo, nuevamente cito a quien está preguntando, al señor Gallego Zúñiga, las constituciones de Brasil y Uruguay habrían tenido complejidades para incorporar de manera más expedita normas al bloque, por ejemplo, respecto a las decisiones. Decisiones lo pone con D mayúscula, como en el fondo sentencias o decisiones, digamos, del Mercosur como órgano colegiado. Entonces, quedamos con esas tres preguntas. Partimos, si les parece, en el mismo orden con la profesora Peña, con el profesor Troncoso, a partir del multilateralismo, con Marisol a partir del orden público económico y los compromisos o eventuales cambios en materia de propiedad minera y derechos de agua, y la pregunta sobre integración, profesor Van Claveren, que nos hace Jaime Gallego Zúñiga, para después pasar a la profesora Dorotea López con una pregunta y con una clausura final. No puedo dejar de colocar sobre la mesa algo que también se ha venido transmitiendo, y lo voy a resumir, y quizás se lo aprovecho con esto de cerrar las preguntas, que ha llegado por distintos lados. La discusión de la hoja en blanco, a propósito de la convención constitucional o la discusión constitucional que tengamos, pero todos sabemos que esta hoja en blanco que se ha discutido ha dado paso, y muchos me lo han hecho ver acá también por algunas preguntas, a un replanteamiento de las reglas. Esta es una discusión que en alguna manera atañe a la discusión constitucional general. Pero el otro día leía, y voy a citar a Claudio porque me parece que hay que ser muy riguroso en no apropiarse de las frases ajenas. Claudio hablaba de que tenemos un patrimonio constitucional histórico, y en consecuencia esta discusión, ¿no es cierto?, de la hoja en blanco es un dilema de alguna manera un poco falso, un poco superficial. Dejo planteado esto porque me han llegado las preguntas a juicio de los tres, para que a lo mejor puedan ponerle una guinda a la torta, digamos, con esta pregunta. ¿Cuál debería ser ese patrimonio constitucional histórico en materia internacional? O de alguna forma, ¿cuál, citando a la propia profesora Peña, cuál es cómo podríamos incorporar ese stock de alguna manera internacional al bloque de constitucionalidad a partir de la discusión constitucional que se nos viene en el caso y en el evento, ¿no es cierto?, de una convención constitucional? Sin más y de plano, partimos con Claudio, por favor. Bueno, muchas gracias, muy interesantes preguntas. Yo quisiera hacer comentarios muy breves, partiendo por el último. Hay un tema muy importante en este proceso de elaboración de una nueva constitución, en la eventualidad que gane la opción apruebo en el plebiscito este domingo. Porque la llamada hoja en blanco está bastante limitada, no es tan en blanco la hoja. De hecho, hay una serie de limitaciones que se establecen en la propia constitución vigente que da origen a este proceso, ¿ya? Y básicamente las limitaciones están muy enmarcadas en 4 aspectos, digamos.
que la convención que se elija para redactar el texto de la nueva constitución tiene que respetar, en primer lugar, ¿no es cierto?, que Chile siga siendo una república, por lo tanto no nos vamos a poder convertir en una monarquía, digamos. En segundo lugar, su régimen democrático, de manera tal de que no va a haber algo distinto a un sistema democrático en la constitución que se establezca. En tercer lugar, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, o sea, las decisiones judiciales, que es un tema muy importante, y su cumplimiento. Y en cuarto lugar, y esto es muy relevante para el seminario de hoy día, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Entonces resulta que los tratados internacionales, no los de derechos humanos exclusivamente, por cierto los de derechos humanos también, pero todos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son un límite a la convención. O sea, la nueva constitución que se elabore en el caso de vencer la opción apruebo, ya sea por la convención constitucional o por la convención mixta, dependiendo cuál sea la opción que triunfe, digamos, ese nuevo texto no puede ir en contra de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces, el constituyente derivado de este proceso se va a encontrar constreñido, me parece que bien, digamos. Creo que es un buen constreñimiento de sus funciones, una buena limitación de sus funciones, a respetar las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile derivadas del derecho internacional convencional. Entonces, bueno, no quiero invadir la respuesta de Marisol, pero respecto a la pregunta que se formulaba allí, hay que pensar, ¿no es cierto?, que hay estatutos de inversión extranjera, hay tratados de libre comercio, hay una serie de tratados internacionales que regulan estas materias, que el nuevo texto constitucional no va a poder ir en contra de ellos, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, porque a veces da la impresión como que la convención pudiera hacer lo que quisiera, y la verdad es que no es así. Ese es un límite muy, muy específico, explícito, a las competencias de la convención, que, ojo, solamente tiene como mandato redactar el texto de una nueva constitución. No puede arrogarse atribuciones de ningún otro poder del Estado, de manera tal de que es un mandato muy circunscrito. ¿Ah? Y uno de sus límites es el respeto de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces yo partiría por ahí, agregando que la experiencia constitucional de Chile y la de muchos otros países indica que aun cuando se elabore un nuevo texto constitucional, ningún país prescinde de su historia constitucional, ¿eh? Ningún país lo hace. Por lo tanto, aquí hay un patrimonio histórico constitucional que va a estar presente en la Constitución que se redacte en caso de vencer la opción apruebo. O sea, si tomamos en cuenta los años, el tiempo que debiera tomarse la convención en este caso, llamémoslo la Constitución de 2022, ¿no es cierto? Porque si se instala la convención el 1 de junio del próximo año, como es más o menos poco uno saca la cuenta, y se toma todo el tiempo, los 12 meses, va a terminar en junio del 2022, se someterá a plebiscito, no sé, en agosto, en septiembre, y alcanzará a promulgarse el 2022. Entonces, esa constitución del 2022 yo les aseguro que va a tener muchas disposiciones de las constituciones anteriores, incluso de constituciones del siglo XIX. A mí particularmente me gustaría que permaneciera una disposición que viene de 1823, que está en la constitución actual y estuvo en todas las anteriores, que dice que en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Esa es una disposición que ustedes podrán decir, bueno, pero es añeja, digamos, pero es un patrimonio que viene desde nuestra independencia en adelante, que creo muy importante mantener, digamos, dentro del patrimonio histórico, junto con otras disposiciones. Yo creo que a nadie se le ocurre que no va a existir una norma como la que tiene hoy día el artículo 6 y 7 de la Constitución, digamos, ¿eh? Que los órganos del Estado deben actuar dentro de sus competencias, ¿no es cierto? Y no pueden arrogarse otras competencias que las que expresamente se le hayan conferido, digamos. Está el Estado de Derecho, en fin, el recurso de protección va a existir, digamos, en la nueva Constitución. De manera tal de que esto no va a significar una invención de la rueda. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, yendo específicamente a la pregunta, el tema de la mirada más contemporánea a la política exterior. Yo creo que en general Chile ha tenido una política exterior a través de sus distintos gobiernos,
digamos, bastante favorable a la inserción internacional de Chile en el plano multilateral, ¿ya? De manera tal de que el fortalecimiento del multilateralismo no creo que sea un tema que nos vaya a dividir. No nos ha dividido en el pasado, no creo que nos vaya a dividir en el futuro, digamos, por el tamaño de Chile, por su inserción en el mundo. Evidentemente, el poder que puede ejercer Chile, digamos, desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, se va a expresar en una mayor inserción en los foros internacionales específicamente multilaterales, ¿eh? Como decía algún brasileño, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, Chile tiene un poder conceptual, digamos, o sea, tiene un poder, un soft power, que es mayor de su tamaño relativo, ¿ah? o de su, o de su Producto Interno Bruto, digamos. ¿Ah? Entonces, pero eso es porque ha tenido una política exterior en defensa de ciertos intereses permanentes, y en relación de respeto al derecho internacional y de favorecimiento del multilateralismo. Así que yo creo que esa política exterior, yo espero, y no creo tener duda, que se va a mantener, digamos. En el futuro podemos tener algunas digamos, diferencias respecto a temas específicos, pero en las grandes líneas creo que eso está así. Por último, con esto cierro, un cachito que me había quedado del tema de las Fuerzas Armadas, que no quise referirme, pero si uno lee, y lo estaba leyendo ahora, la disposición hoy día del artículo 101 de la Constitución, dice que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Bueno, esa disposición ignora completamente todo lo que significa la intervención de las Fuerzas Armadas en misiones de paz, digamos, ¿eh? Eso está regulado en la ley, hay una ley de operaciones de paz, digamos. Pero obviamente que hay que ayornar, si es que se va a mantener una mención en la Constitución a las Fuerzas Armadas, hay que ayornar una disposición como esa, digamos, porque efectivamente eso pareciera ser que tuviera un enfoque exclusivamente en los temas de defensa del país, digamos, y no de cooperación internacional, ¿eh? Y en la cooperación internacional en materia de defensa, en el marco de Naciones Unidas, en fin, es muy importante y es parte importante de lo que ha sido la política exterior de Chile. Bien, me quedo con eso y concluyo con eso. Gracias. Gracias, Claudio. Para seguir el orden, Alberto. Sí, bueno, agradezco Integración. ¿Ah? Perdón. No, era integración, porque yo sé que para mantener el hilo de las preguntas, que eran integración y hoja en blanco, por darte un resumen. Sí, exactamente. Bueno, respecto de la hoja en blanco, suscribo plenamente lo que ha dicho el profesor Troncoso, y además si él no lo hubiera mencionado, yo hubiera hablado de algo de eso, porque creo que efectivamente es una limitación a este concepto de la hoja en blanco, y es muy interesante que los negociadores de este acuerdo que ha permitido el actual proceso constituyente, cualquiera que sea su resultado, hayan dado esa importancia al factor internacional. Ahora, respecto del tema de integración, obviamente en el caso chileno estamos frente a una situación distinta a los colegas del Pacto Andino y a los colegas del Mercosur. Chile, digamos, no participa en un proceso de integración que tenga una ambición comparable a la que tiene Mercosur o la que tenía la Comunidad Andina. Soy cuidadoso en los términos, hablo de ambición, porque una cosa es la expectativa que se tenía al comienzo de estos procesos y otra cosa es la ejecución. Creo que en el caso chileno, en estos momentos no hay una necesidad de una norma en materia, no hay una necesidad inmediata de una norma que habilite, por ejemplo, el orden normativo de un proceso de integración. No existe en estos momentos esa necesidad, pero concuerdo plenamente en lo que señalaba Marisol, en el sentido de que quizás sea conveniente tener una cláusula habilitante, una cláusula que efectivamente permita a Chile adherir a un orden normativo de carácter supranacional. Eso sí,
Yo creo que esa norma habilitante requeriría de un debate muy intenso, muy participativo y probablemente también de un quórum calificado. No diré supramayoritario, los quórums supramayoritarios no son demasiado populares en estos momentos, pero supone que si efectivamente en términos teóricos Chile estuviera evaluando su posibilidad de acceder a un proceso de integración comparable en algunos términos con el proceso de integración europeo, habría que obviamente tener también ahí una normativa que permita esa adhesión. Pero no creo que estemos en esa etapa. Y quiero decir eso sí, no soy un experto en la materia, pero no ha sido un tema fácil tampoco la incorporación al derecho interno de normas comunitarias en el caso de Mercosur y en el caso de la Comunidad Andina. Hay debate al respecto, la jurisprudencia en esa materia es también diferente y no existe tampoco una institucionalidad comparable a la europea. Todos sabemos la importancia que tiene el Tribunal Europeo, ¿no? En el sentido de lograr una aplicación efectiva de las normas comunitarias en los países europeos. Por lo pronto también la forma en que los países europeos han ido resolviendo la incorporación de las normas comunitarias al ordenamiento nacional ha ido variando, ha sido diversa. En algunos casos se requirió de reformas constitucionales, muy importante, el caso de Francia, Holanda, varios otros países donde ha habido necesidad de ajustes constitucionales. Y yo creo que si estamos frente a una decisión de esa envergadura, efectivamente puede justificarse un ajuste constitucional tomando en cuenta la naturaleza que tenga el proceso de integración en ese momento. Pero, repito, en el caso chileno yo no veo una necesidad inmediata. Sí, digamos, se podría evaluar alguna cláusula de carácter genérico. En fin, esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, profesor Van Claveren. Cerramos el ciclo de preguntas con la profesora Marisol Peña. Quiero saludar y agradecer además tanta presencia femenina, porque veo que somos más de la mitad son mujeres. Y además saludar, y eso habla muy bien, digamos, de esta convocatoria, saludar además con mucho cariño y agradecimiento que estén presentes a Soledad Alvear, ex canciller, que además es abogada de la Universidad de Chile, a nuestra flamante jueza del Tribunal Internacional del Mar, María Teresa Infante, que la veo por ahí en pantalla, y saludar a una gran amiga. Y profesora y directora del instituto. Y profesora y directora del instituto. Gracias, Dorotea, por la precisión. Y a una gran amiga, que es amiga de Carlos Portales también, que es Beatriz Ramazzotti, que también la vi por ahí en pantalla, que nos tocó con Carlos trabajar mucho con ella cuando Carlos era representante permanente en la OEA. Beatriz, en ese minuto, era la presidenta del Consejo Permanente, recuerdo, y ex embajadora del Perú ante la OEA. Profesora Peña, si te parece, si estás por ahí para poder... perfecto, perdona que te había perdido. Para poder cerrar contigo las preguntas y que la directora Dorotea después nos haga el cierre y la clausura. Bueno, es que había tenido una pequeña desconexión técnica, pero aquí estoy y voy a tomar medio minuto, el poco tiempo que nos resta, pero no puedo dejar de saludar cariñosamente, porque la veo entre nosotros, a nuestra gran embajadora María Teresa Infante, miembro hoy día del Tribunal del Mar, nuestra gran maestra y mujer que nos ha liderado en el ámbito del derecho internacional, así que un cariñoso saludo a María Teresa, gracias por estar con nosotros. Y haciéndome derechamente cargo de la consulta de Sofía respecto de las demandas ciudadanas en materia de concesiones mineras y derechos de agua, a mí, Sofía, me da la impresión, en verdad, que el nuevo pacto fundamental, en caso de triunfar la opción apruebo, va a tener que hacerse cargo de ciertos equilibrios que hoy día no están del todo claros ni resueltos en la Constitución y que por lo mismo son objeto de vacilaciones jurisprudenciales. Y me refiero a los equilibrios que derivan del concepto de desarrollo sustentable. Cómo compatibilizar el libre ejercicio de la actividad económica, cómo compatibilizar el legítimo ejercicio del derecho de propiedad privada
con temas de desarrollo sustentable que tienen que ver con la defensa del medio ambiente en que vivimos, pero también en gran medida con los derechos de los pueblos originarios, en materia, por ejemplo, de concesiones mineras, en materia también de concesiones en materia pesquera. Por lo tanto, me parece que la revisión del pacto constitucional es una gran oportunidad para plantear estos equilibrios que le den mayores orientaciones a los jueces para la decisión en casos concretos. Y solo agregaría que, tal como dijo Claudio, hay que tener presente que los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes son un elemento que están sobre la mesa. Por lo tanto, desvirtúan la idea de una hoja totalmente en blanco. Para mí, la hoja totalmente en blanco es la del reglamento de la Convención Constitucional, siempre lo he dicho, pero no la Constitución propiamente tal, precisamente por los límites a los que aludió Claudio. Entonces, yo creo que hay derechos de los inversionistas, hay instancias a las cuales los inversionistas pueden seguir recurriendo, como es el CIADI, y me parece que eso van a seguir siendo garantías muy importantes desde el punto de vista constitucional en conexión con el derecho internacional de los derechos humanos, pero en rigor a mí me gustaría ver algo más preciso en torno al concepto de desarrollo sustentable en la Constitución. Y respecto a la identidad constitucional, Francisco, a mí me gustaría ver, no en términos normativos, pero me gustaría ver en el preámbulo de la Constitución una referencia a la vocación pacífica de Chile, al valor de la paz, que creo que es uno de los mayores acervos que tenemos desde el punto de vista de la tradición chilena y que por lo demás, no lo quiera Dios, pero en casos futuros donde tuvieran que estar María Teresa y Alberto nuevamente defendiéndonos ante instancias internacionales, creo que un preámbulo constitucional donde aparezca explícitamente nuestro compromiso con el valor de la paz podría ser muy importante. Gracias. Muchas gracias, profesora Marisol Peña. Gracias a todos. Yo finalizo mi participación agradeciendo una audiencia tan activa, tan consistente además en el tiempo. Profesora Dorotea López, para que tú nos puedas hacer una clausura y nuevamente hemos dejado algunas preguntas fuera, pero hemos intentado responderlas casi todas, maximizando los tiempos y también el detalle de cada una de ellas. Profesora. Muchas gracias, Francisco. No, yo solamente quiero agradecer a nuestros ponentes, excelentes docentes los tres. Debo decir que hasta los que somos neófitos en el asunto hemos aprendido mucho, así que ha sido de verdad un lujo de panel. Nos lo han puesto en el chat y nos han felicitado. Y Claudio, te sugiero que comprometamos a Francisco para que organice entre tu departamento y el instituto el próximo encuentro de todos los temas que nos quedaron pendientes, así como de revisar otras constituciones, otras experiencias en materia de política exterior, y que esto nos permita seguir debatiendo sobre el tema que nos convoca a la luz de una nueva constitución que vamos a hacer juntos todos los chilenos y medio chilenos que somos. Y también sin duda yo quiero agradecer porque para nosotros es un orgullo que la profesora Infante esté con nosotros, así que la próxima vez, Claudio, además la vamos a comprometer con Francisco a tenerla a ella de ponente también. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Estos ciclos van a seguir, si no siguen es culpa de Francisco, así que hay que ir a reclamarle. Y muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Orgullo que sea nuestra exalumna. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.